Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Durante siglos, verdades profundas fueron fragmentadas, distorsionadas o directamente silenciadas. No porque fueran falsas, sino porque transformaban la forma en que el ser humano se comprende a sí mismo. Antes de continuar, permíteme invitarte, de manera consciente y tranquila, a suscribirte a este canal y dejar un like en este vídeo. No como un gesto mecánico, sino como un acto de resonancia. Cuando compartimos este conocimiento, permitimos que otros también recuerden. El libro de Enoc no es simplemente un texto antiguo. Es un umbral. Una puerta que se abre hacia una comprensión del cosmos radicalmente distinta a la que fue enseñada por la religión institucionalizada. En sus visiones, Enoc no observa el cielo como un lugar distante, reservado solo para después de la muerte. Él lo atraviesa. Lo experimenta. Lo recuerda. Y lo que encuentra no son simples paisajes celestiales, sino niveles de conciencia, estados del ser, realidades internas que se corresponden con la evolución del alma. Cuando Enoc habla de los 10 cielos, no está describiendo una geografía física. Está revelando una estructura espiritual del universo y al mismo tiempo, del ser humano. Porque lo que está arriba refleja lo que está abajo, y lo que se manifiesta en los cielos también habita en lo profundo de la conciencia. Cada cielo es una frecuencia, una vibración, un grado de cercanía con la fuente. En el primer cielo, Enoc describe un espacio aún cercano al mundo material. Allí habitan las fuerzas que regulan los ciclos naturales, los ritmos del tiempo, las leyes que gobiernan la vida visible. No es un lugar de castigo ni de recompensa, sino de orden. Es el nivel donde la conciencia aún se identifica con la forma, con la materia, con la ilusión de separación. Muchos seres humanos viven toda su vida en este primer cielo sin saberlo, creyendo que la realidad termina donde alcanzan los sentidos. A medida que Enoc asciende, comprende que cada cielo no se alcanza por movimiento, sino por transformación interior. No se sube con el cuerpo, sino con la conciencia. El segundo y el tercer cielo revelan dimensiones donde la energía se vuelve más sutil, donde las emociones, los pensamientos y las intenciones adquieren forma. Allí, Enoc observa cómo las acciones humanas generan consecuencias que no siempre se manifiestan inmediatamente en la tierra, pero quedan registradas en planos más elevados. Aquí aparece una verdad incómoda: nada se pierde, nada se oculta realmente. Todo queda impreso en estos niveles del ser. No como castigo divino, sino como resonancia natural. El universo, según Enoc, no juzga. Responde. Y esa respuesta ocurre en múltiples planos simultáneamente. Cuando el relato avanza hacia los cielos intermedios, Enoc comienza a describir realidades donde el lenguaje ya no alcanza. Seres luminosos, inteligencias que no gobiernan por autoridad, sino por comprensión. No son dioses en el sentido humano, sino custodios del equilibrio. Guardianes de leyes universales que operan más allá del bien y del mal, más allá de la moral impuesta por los hombres. En estos cielos, Enoc entiende que el mayor velo impuesto a la humanidad no fue la ignorancia, sino el olvido de su origen. Porque cada ser humano contiene en sí mismo la chispa capaz de atravesar estos cielos. No después de morir, sino mientras vive. No como privilegio, sino como derecho espiritual. La tradición gnóstica siempre supo esto. Por eso fue perseguida. Porque enseñaba que la salvación no viene de afuera, sino del despertar interior. El libro de Enoc confirma esta visión: el ascenso no es un favor concedido, es una consecuencia del conocimiento vivido. Y tal vez, mientras escuchas estas palabras, algo en tu interior comienza a recordar. No como una idea nueva, sino como algo antiguo, familiar, casi olvidado. Porque el viaje de Enoc no es solo suyo. Es el mapa de un retorno. Un recordatorio de que los cielos no están sobre nuestras cabezas, sino dentro de nuestra conciencia, esperando ser atravesados. En el próximo bloque, continuaremos ascendiendo, entrando en los cielos superiores, donde Enoc se aproxima a la presencia divina y descubre verdades que, durante siglos, no pudieron ser pronunciadas abiertamente. A medida que Enoc continúa su ascenso, algo profundo comienza a acontecer dentro de él. No se trata solo de observar nuevos cielos, sino de despojarse. Cada nivel atravesado exige un abandono. No de algo externo, sino de capas de identidad que ya no pueden acompañarlo. Enoc comprende que ningún ser puede aproximarse a la fuente cargando las formas que pertenecen a los mundos inferiores.
En los cielos que siguen, Enoc ya no ve la creación como una sucesión de objetos, sino como un tejido de conciencia viva. Todo vibra, todo responde, todo escucha. Las jerarquías celestes que encuentra no gobiernan como reyes, sino como reflejos de un orden armónico que sostiene la existencia. Allí no hay imposición, solo coherencia. Y esa coherencia es lo que el alma reconoce como verdad. Es en estos cielos donde Enoc percibe algo que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad entendería a Dios. La divinidad no se manifiesta como un ser distante que observa desde lo alto, sino como una presencia que se revela gradualmente conforme la conciencia se purifica. Dios no se oculta por castigo, se vuelve invisible por incompatibilidad vibratoria. No es que la humanidad haya sido expulsada del cielo, es que olvidó cómo resonar con él. En este punto del viaje, Enoc contempla los registros de las almas. No como libros físicos, sino como campos de memoria viva. Cada pensamiento, cada intención, cada acto deja una huella. Y aquí surge una revelación silenciosa, no existe un juicio final separado del presente. El juicio ocurre a cada instante, como ajuste natural entre lo que somos y lo que emitimos. Esta es una de las verdades que más tarde sería fragmentada, porque libera al ser humano del miedo y lo devuelve a la responsabilidad consciente. Mientras Enoc avanza hacia los cielos superiores, comienza a comprender que el ego, tal como lo conoce el ser humano, no puede atravesar estos umbrales. El yo, construido a partir del nombre, la historia y el rol social se disuelve. Solo permanece la esencia. La chispa original. Aquello que existía antes de que la mente aprendiera a separarse. En estos cielos, el lenguaje se vuelve insuficiente. Enoc describe luces que no iluminan, sonidos que no vibran en el aire, presencias que no ocupan espacio. Todo sucede en una dimensión donde el tiempo ya no avanza en línea recta. Pasado, presente y futuro coexisten como una única percepción expandida. Aquí Enoc entiende que la eternidad no es una duración infinita, sino un estado de conciencia. Los seres que habitan estos niveles no enseñan con palabras. Transmiten comprensión directa. No explican la verdad, la activan. Y al hacerlo, Enoc recuerda algo esencial: el ser humano fue creado para conocer. No para obedecer ciegamente, sino para participar conscientemente del orden universal. Esta es la raíz de la gnosis. El conocimiento que no se impone, sino que se revela cuando el alma está preparada. Por eso estos textos fueron considerados peligrosos. Porque no necesitaban intermediarios. Porque enseñaban que cada ser puede atravesar sus propios cielos interiores si está dispuesto a renunciar a las ilusiones que lo atan a los mundos inferiores. Tal vez ahora comprendas por qué este conocimiento fue silenciado. No por blasfemia, sino por libertad. Un ser humano que comprende su lugar en el cosmos ya no puede ser controlado por el miedo. Ya no necesita salvadores externos. Solo necesita recordar. Si estas palabras están resonando en ti, te invito nuevamente, de manera consciente, a suscribirte al canal y dejar tu like. No para alimentar un algoritmo, sino para fortalecer este espacio donde la memoria espiritual puede seguir despertando. En el siguiente bloque, Enoc se aproximará a los cielos más elevados, donde el velo final se vuelve casi transparente y la conciencia se encuentra cara a cara con la fuente. Allí, las revelaciones se vuelven tan profundas que incluso el silencio comienza a hablar. Cuando Enoc se aproxima a los cielos más elevados, ya no queda en él ninguna resistencia. Todo aquello que podía fragmentarlo ha sido disuelto en el tránsito anterior. No hay miedo, no hay deseo, no hay identidad separada que intente definirse. Solo permanece una conciencia abierta, silenciosa, receptiva. En este estado, Enoc comprende que el ascenso no fue un movimiento hacia arriba, sino un retorno hacia lo esencial. En los cielos superiores, la creación deja de percibirse como algo externo. Ya no hay observador y observado. Todo es una misma presencia manifestándose en distintos grados de sutileza. Enoc entiende entonces que el error fundamental de la humanidad fue creer que Dios estaba separado del mundo, cuando en realidad el mundo es una expresión velada de lo divino. La separación no ocurrió en la fuente, sino en la percepción. Aquí, el concepto de autoridad celestial se transforma radicalmente. No existen tronos en el sentido humano. No hay mandatos impuestos ni jerarquías que dominen. Hay inteligencias luminosas que reflejan aspectos del orden universal, no como gobernantes, sino como resonancias. Cada una expresa una cualidad de la fuente,
sabiduría, equilibrio, compasión, coherencia. Enoc reconoce que estas cualidades no son ajenas al ser humano, sino potenciales latentes. Al atravesar estos niveles, Enoc percibe que el verdadero templo no está construido con piedra ni palabras sagradas, sino con conciencia despierta. Este es uno de los secretos más profundos del libro de Enoc: el cielo no se alcanza mediante rituales externos, sino a través de la alineación interior. No se entra por mérito, sino por afinidad. En este punto del relato, Enoc experimenta lo que podría describirse como un despojamiento final. Incluso la idea de ser Enoc comienza a desvanecerse. La identidad personal ya no tiene función. Lo que permanece es una chispa consciente que reconoce su origen sin necesidad de nombrarlo. Aquí, el lenguaje se disuelve y solo queda la experiencia directa. Es entonces cuando Enoc se aproxima a la presencia. No como alguien que se acerca a otro, sino como algo que recuerda lo que siempre fue. La presencia no habla con voz, pero comunica con claridad absoluta. No transmite órdenes ni leyes morales, sino comprensión pura. En este estado, Enoc entiende que la fuente no crea por control, sino por expresión. El universo no es una prueba, es una expansión del ser. Esta revelación tiene una consecuencia profunda: el mal no es una creación divina, sino una distorsión nacida de la desconexión. Cuando la conciencia se fragmenta, surge el sufrimiento. Cuando se recuerda a sí misma, emerge la armonía. Esta comprensión desmonta siglos de teología basada en el miedo y la culpa, y explica por qué textos como el de Enoc fueron marginados. Enoc ve que los cielos no son destinos finales, sino estados de conciencia accesibles en distintos grados. Algunos seres humanos, incluso sin saberlo, tocan estos niveles en momentos de profunda presencia, silencio o amor. Pero sin un mapa, regresan confundidos. El libro de Enoc es uno de esos mapas. No para escapar del mundo, sino para habitarlo con conciencia expandida. En este encuentro con la presencia, Enoc recibe la comprensión de que su experiencia no le pertenece. No es un privilegio personal. Es un testimonio. Por eso debe regresar. Por eso debe transmitir, aunque sepa que sus palabras serán incompletas, fragmentadas, interpretadas y, finalmente, silenciadas. Si algo en tu interior se está moviendo mientras escuchas esto, permítelo. No intentes comprender con la mente. Este conocimiento no se impone, se recuerda. Y si sientes que este espacio resuena contigo, te invito una vez más a suscribirte y dejar tu like, como un acto sencillo de presencia y conexión. En el próximo bloque, exploraremos el 10º cielo, el nivel final de la visión de Enoc, donde el lenguaje casi desaparece y el sentido último del viaje se revela no como una respuesta, sino como un estado del ser. Al aproximarse al 10º cielo, Enoc ya no percibe una separación entre ascender y ser. No hay tránsito, no hay distancia. Todo sucede en una quietud absoluta que no es vacío, sino plenitud. El 10º cielo no se describe porque no puede ser contenido por símbolos. No tiene forma, no tiene estructura, no tiene jerarquía. Es el origen antes del origen. La fuente sin nombre. En este nivel, incluso la idea de cielo se disuelve. Enoc comprende que los 9 cielos anteriores eran expresiones, velos progresivos que preparaban a la conciencia para este reconocimiento final. El 10º cielo no es un lugar al que se llega, es el estado en el que se recuerda que nunca se estuvo separado. Aquí no hay visiones, porque no hay observador. No hay mensajes, porque no hay distancia entre quien recibe y lo recibido. La experiencia de Enoc en este punto no es narrada como un encuentro, sino como una fusión. No porque el individuo se pierda, sino porque la identidad limitada deja de ser necesaria. El yo no desaparece por aniquilación, sino por expansión. Se vuelve irrelevante frente a la totalidad. En este silencio absoluto, Enoc entiende que la fuente no exige adoración, sino coherencia. No busca seguidores, sino conciencia despierta. Es aquí donde se revela una de las verdades más profundas y más peligrosas para cualquier sistema de control espiritual: el ser humano no está roto. No necesita ser reparado. Solo necesita recordar. La caída no fue un castigo, fue un olvido. Y el retorno no es una salvación externa, sino una reorientación interior. En el 10º cielo, Enoc comprende que toda la creación es una pedagogía de la conciencia. Cada experiencia, incluso el dolor, tiene como finalidad última el recuerdo del origen.
No existe un enemigo externo que se oponga a la divinidad, existe una conciencia fragmentada que aún no se ha reconocido a sí misma. Esta comprensión desmonta por completo la narrativa del miedo que dominó gran parte de la tradición religiosa posterior. Pero Enoc no permanece allí. Porque nadie puede habitar permanentemente el 10º cielo mientras camina en la materia. El propósito no es escapar del mundo, sino regresar transformado. Y aquí ocurre algo esencial, el verdadero acto sagrado no es la ascensión, sino el retorno consciente. Volver al mundo llevando la huella del silencio, la memoria de la unidad, la claridad de quien ha visto sin ojos. Por eso Enoc desciende. No para imponer verdades, sino para sembrar resonancias. Sabe que sus palabras serán interpretadas, distorsionadas, fragmentadas. Sabe que su visión será reducida a mito o eliminada de los textos oficiales. Pero también sabe que aquello que fue vivido no puede ser borrado del todo. Quedará latente, esperando a quienes estén listos para recordar. Tal vez ahora comprendas que la visión de los 10 cielos no habla del pasado, sino del presente. No describe el viaje de un hombre antiguo, sino el mapa interior de todo ser humano que se atreve a mirar más allá de la superficie. Cada cielo es una etapa de conciencia. Cada ascenso, un acto de honestidad interior. Y el 10º cielo, un recordatorio silencioso de lo que siempre hemos sido. Si estas palabras llegaron hasta ti, no fue por azar. Algo en tu interior reconoció la frecuencia. Y si sientes que este espacio acompaña tu propio camino de recuerdo, te invito, una vez más y sin prisa, a suscribirte al canal y dejar tu like. No como obligación, sino como un gesto de presencia compartida. Porque el conocimiento que no se comparte se apaga. Y el que se comparte, despierta. Aquí cerramos el viaje de Enoc por los 10 cielos. Pero tal vez, para ti, algo acaba de comenzar.